Saludos a todos quienes están siguiendo, obviamente, el canal de YouTube del Estudio Jurídico Guzmán y Asociados. El día de hoy tenemos la intención de ayudar a todos aquellos que son emprendedores y cuáles son los mecanismos de formalización. Para aquello hemos invitado al doctor, bueno, al abogado Carlos Peña. Más que un tema de título y profesión, él es un asesor de emprendimientos de todo tipo, y hoy día nos va a hablar, nos va a comentar para toda aquella audiencia que tiene el Estudio Jurídico en su canal de YouTube, es al respecto de cómo los emprendedores pueden organizarse legalmente y a su vez no estar en la informalidad. Carlos, entonces, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en este momento. No sabemos a qué hora será que estará publicado el video, pero te saludamos, te agradezco por el tiempo y más bien coméntanos, un saludo para todos los que nos están escuchando, y más bien coméntanos qué tienes para los emprendedores ahora, qué tienes para ellos. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Sí, bien, mira, ahora por febrero del 2020 se instauró en la estructura societaria de nuestro país la Sociedad por Acciones Simplificadas, que me parece que es un tipo societario que va a fomentar mucho la formalización de los emprendedores, porque como ya lo diré más adelante, tiene ciertas características que la diferencian de las sociedades tradicionales, por decir las anónimas, compañías limitadas, que tenían normas rígidas en el gobierno de la empresa. Entonces, estas compañías, que se las conoce comúnmente como SAS, tienen unas características que son normas más flexibles, más creativas para estructurar el régimen societario de las empresas. Entonces vamos a partir más o menos hablando de los antecedentes de la Sociedad de Acciones Simplificadas, que data más o menos de la ley del 3 de enero de 1994, cuando se introdujo en el ordenamiento jurídico societario francés la denominada Sociedad de Acciones Simplificadas. Es decir, casi hace 27 años atrás, el Parlamento francés tuvo sendos debates para la creación de una nueva sociedad mercantil que tenga como protagonista al accionista en el gobierno corporativo de la empresa. Déjame decirte, Luis Fernando, que en el proyecto de ley se establecieron dos temas muy relevantes. El primero, si era legislar una sociedad anónima simplificada en la cual se flexibilice un poco las normativas rígidas de la compañía anónima, o de crear una sociedad de acciones simplificadas. Al final se obtuvo la última opción y se creó un nuevo tipo de sociedad de acciones. Carlos, disculpa, todo te Ajá, interrumpo para seguir en la idea. sí. Para los que nos escuchan, ¿cuál sería? Porque muchas personas creen que una sociedad anónima es extremadamente sencilla. Yo quisiera que me digas solo, porque sé que vas a hablar de las restricciones y todo eso, pero quisiera que me comentes cuál sería un ejemplo clásico de que una sociedad anónima es más rigurosa que una sociedad anónima simplificada. Sí, bueno, lo más importante creo que es cuando hablamos sobre el capital, porque en las sociedades anónimas el capital mínimo es de $800. En cambio, tú en una sociedad de acciones simplificadas no hay capital mínimo. O sea, tú puedes constituir una compañía de sociedad de acciones simplificadas desde $1 en adelante. Entonces, eso es muy importante. O sea, más que todo para el emprendedor que a lo mejor quiere iniciar un negocio no con tanto capital, esta es una buena opción para que pueda iniciar su negocio de una forma formal a través de una compañía, que las ventajas de constituir un negocio con una compañía es que también divide su patrimonio personal al patrimonio de la compañía, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias más claras que existe entre las compañías anónimas y las SAS. El tema del capital, creo que es el aspecto más importante al momento de emprender. No, muchas gracias, Carlos. Entonces continúa contándonos un poco los antecedentes, porque vemos, en lo que tú estabas comentándonos, veo que no es un tema tan nuevo, ya tiene sus casi 30 años ya esto. Sí, esto tiene casi sus 30 años. Inclusive vemos que en Colombia
ellos expidieron su ley en el 2008, que se llama también Ley de Sociedad de Acción Simplificadas, y los índices en Colombia es que el 98% se constituye en SAS y el 2% está entre las anónimas y las limitadas. Es decir, ya Colombia, su constitución de compañías más utilizada son las SAS. Ellos ya casi no utilizan las compañías anónimas por todo ese grado de flexibilidad que más adelante les iré indicando que tiene este nuevo tipo societario. Entonces, inclusive, este desarrollo de la flexibilidad del gobierno corporativo fue utilizado también en el régimen societario norteamericano, cuando ellos tienen lo que le llaman la sociedad de responsabilidad limitada, en el cual combinan un poco el límite de la responsabilidad de los accionistas con la flexibilidad de una estructura societaria. Además, estas sociedades de Norteamérica también tienen unos requisitos mínimos para el proceso de constitución que es muy importante en estas compañías nuevas que tienen un grado de flexibilidad. Bueno, en el régimen societario español también con las sociedades nueva empresa que admiten en la constitución el tema de que sea constituida por uno o varios accionistas. Y en Chile también tenemos la sociedad de acciones, las cuales también dan esa libertad al socio o socios para que puedan estructurar la compañía en base a sus necesidades. La siguiente diapositiva. Bueno, Luis Fernando, en este punto sí te quería decir de que ahorita los negocios sí necesitan nuevas estructuras societarias, no de las tradicionales que tienen una rigidez en su normativa, sino que requieren ya sociedades más creativas, más flexibles, que establezcan o que le den más autonomía al accionista para que puedan normar sus relaciones intrasocietarias. Entonces, es un gran acierto de que ya en nuestra legislación, aun cuando ya hemos dicho que en otras legislaciones hace mucho tiempo utilizan la SAS, ya por fin ya la tengamos en nuestro ordenamiento jurídico, y la base legal es en la Ley de Emprendimiento e Innovación, que se publicó en el Registro Oficial Suplemento 151 del 28 de febrero del 2020, o sea, este año recién se instauró la SAS. Y ya después salió el reglamento, que fue publicado en el Registro Oficial número 1071 del 25 de septiembre del 2020. Si sigues con la nota diapositiva, vemos lo que es la definición de la SAS. Dicen que es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas, ya sea natural o jurídica, mediante contrato o acto unilateral, que conste en documento privado y que una vez inscrita en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, formará una persona jurídica distinta de su accionista o accionista. Esta definición trae bastantes características propias de la SAS, que la vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Algo que no quisiera dejar pasar, Sí. porque me parece perfecto, estás muy pragmático, me gusta eso. Por ejemplo, ya hemos visto un poco que hemos estado atrasados, Colombia es una economía dinámica. Ahora te pregunto, entonces para el emprendedor, él automáticamente tiene una idea, va a poner un proyecto digital, un proyecto de servicios, una consultoría, él automáticamente puede en estos momentos formar una SAS y además de eso puede hacerlo solo, puede hacerlo sin un capital inicial para formalizar. Eso es interesante, porque una cosa es el negocio, modelo de negocio, pero para formalizar no hace falta capital. Y además de eso, automáticamente crea esta persona jurídica, separamos al creador, al emprendedor o al que dirige el negocio de la sociedad anónima. Todo eso, ya, y otra cosa quería resaltar. Obviamos muchas tasas de registro de mercantil y tasas notariales. Entonces, eso sería como que en concreto un poco lo ventajoso para el emprendedor que quiere formalizar y no estar en un RUC personal, en un RICE o tal vez cobrando sin factura. Entonces, esto es lo que sería lo mejor. ¿Eso es tu opinión? Sí, claro, o sea, mira, aquí en el Ecuador hay un alto índice de emprendimiento, pero también hay un
alto índice de que esos emprendimientos no son sostenibles. Y yo pienso, desde mi criterio personal, es que uno de esos tiene que ver con la rigidez de las sociedades mercantiles que había anteriormente. Entonces, estas SAS sí traen este tipo de un régimen societario más flexible que le da la posibilidad al accionista o al dueño de la compañía a que él pueda poner las reglas del juego que se adecúen más a sus necesidades comerciales. Entonces, de esa definición vamos a ir indicando algunas aristas que tú has dicho ya anteriormente, como por ejemplo la constitución unipersonal o pluripersonal. Es decir, la SAS se puede constituir por un accionista o con varios accionistas. Esta es una de las diferencias que son con las anónimas. Las anónimas tienen que tener como mínimo 2 accionistas. Ya en estas compañías tú ya puedes tener un solo accionista. O sea, cuando se constituye con un solo accionista, se instrumenta a través de un acto de constitución. Y cuando se constituye por varios accionistas, se instrumenta a través de un contrato de constitución. Es por instrumento privado para su constitución. Esto es muy importante porque tiene que ver con los costos que tú decías anteriormente. Yo puedo constituir una SAS por un documento privado, solo las partes lo suscribimos y lo único que tiene que, como formalidad, es inscribirse en el registro de sociedades de la super de compañías. Pero ya no necesito un tema de gastos notariales ni registrales, porque puede ser puede ser firmado entre las partes nada más mediante documento privado. Pero sí hay una excepción. Hay una excepción cuando el aporte de uno de los accionistas sea a través de, por decir, un bien inmueble. Es decir, en ese caso, ya sí se va a requerir que el acto o el contrato de constitución tenga que hacerse por escritura pública, porque como el aporte es por un inmueble, tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, esa es una excepción, pero en términos generales, la SAS se constituye por instrumento privado. El proceso de constitución. El proceso de constitución puede ser de 2 formas, ya sea por la forma física, es decir, que tú llevas los documentos a la superintendencia de compañías, pero también hay la constitución electrónica a través de la página web de la superintendencia de compañías, que es sumamente rápido, solo tienes que llenar datos y se constituye la compañía con pocos pasos. Entonces, y un tema muy interesante en el tema este de los medios tecnológicos es que la SAS también permite que las juntas generales de accionistas también se realicen a través de medios digitales. Es decir, pueden ser que a lo mejor un accionista esté en Quito y yo en Guayaquil y se pueden reunir tranquilamente por medios telemáticos. Y la acta que se suscriba, a lo mejor también por firma electrónica, tiene plena validez para la compañía. Autonomía del accionista de los accionistas. Ya sea en el acto de constitución o en el contrato de constitución, los accionistas van a poner las reglas del juego. Ellos van a estructurar la forma orgánica, la forma de funcionamiento, la administración, la fiscalización de la compañía. Es decir, el accionista es el que va a tomar la guía o la estructura de cómo se va a regir internamente la compañía. Ya no va a estar muy supeditada a ciertas normativas o directrices que pone la ley de compañías para otro tipo de sociedades, como el anónimo o la responsabilidad limitada. Aquí son los accionistas las que van a poner las reglas del juego para su funcionamiento. La personalidad jurídica, bueno, ya dijimos que cuando se cumplan unos requisitos mínimos, dice la ley, el acto constitutivo se inscribirá en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y formará una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. Aquí sí quiero enfatizar unas cosas. Cuando hablo de requisitos mínimos, la ley te da unos requisitos mínimos para el documento de constitución. Por decirte, el lugar y fecha de celebración del documento, los nombres, direcciones, correos electrónicos, los accionistas, el plazo de la compañía, el objeto de la compañía, cuál va a ser el capital social de la compañía,
la forma de administración y fiscalización de la compañía, las normas de cómo se van a repartir las utilidades. O sea, esos son contenidos mínimos que la ley te dice que debe cumplir el documento de constitución. Pero eso no obsta de que los accionistas puedan llegar a acuerdos adicionales o normar ciertas cosas que a lo mejor van más acorde a las necesidades del negocio. Entonces, eso es importante, o sea, porque el accionista puede normar cosas que a lo mejor no están en la ley de compañías, pero que sí debe normarlas para que haya una buena administración interna de la compañía, para que haya una mejor relación intrasocietaria, siempre que sean temas lícitos, pues no podemos ir tampoco a normar cosas que estén en contra de la ley o de la Constitución. La responsabilidad de los accionistas, bueno, los accionistas son responsables hasta el monto de sus acciones, pero la flexibilidad de estas compañías te dan también de que el accionista pueda de forma expresa renunciar a su responsabilidad limitada. Entonces, en este caso, el accionista, si es que lo expresa de forma escrita, puede establecer de que es solidaria e ilimitadamente responsable de los actos que ejecute la compañía. O sea, es decir, ya va a tener una responsabilidad mayor que sobrepasa el monto de sus acciones. El objeto social será determinado, no, un poquito más atrás, todavía no la cambio. El objeto social será determinado o indeterminado. Cuando yo digo determinado, es decir, que en el acto constitutivo o en el contrato constitutivo voy a establecer cuáles van a ser las actividades que va a realizar la compañía. O si yo digo que es indeterminado, puedo indicar en el acto constitutivo que realizará cualquier actividad mercantil o civil que sea lícita. Es decir, esta compañía nos da, a diferencia de las anónimas, que nos decían que tenemos que decir una actividad en específico, esta compañía nos da la apertura de poder hacer múltiples actividades e inclusive no detallarlas, sino decir de forma general que realizaré todas las actividades mercantiles o civiles que sean lícitas. El capital de la sociedad estará conformado por aportes en numerario en especie. Ya lo habíamos hablado anteriormente, que esta compañía no tiene capital mínimo, se puede constituir desde $1 en adelante, y los aportes pueden ser en numerario, es decir, en dinero, se pueden pagar las acciones, y la forma del pago de las acciones, las proporciones, inclusive puede diferir de cómo está establecido por las compañías anónimas. Los accionistas pueden ellos establecer cómo se va a pagar, cuáles van a ser los porcentajes para pagar las acciones. El único limitante que pone la ley es que el plazo para el pago puede ser hasta 24 meses. De esos 24 meses no te puedes pasar. Y cuando es en especie, bueno, cuando es en especie, generalmente son cuando son aportes de bienes inmuebles. Al momento de la suscripción sí tiene que estar integrado al 100% del inmueble, ¿no? Y los acuerdos entre los accionistas, esto es algo muy importante y novedoso que trae este tipo de sociedad, ya que los accionistas pueden llegar a acuerdos internos entre ellos. Por decir, en relación a la compra o venta de las acciones, a la restricción en cuanto a la venta de las acciones, a la autorización de la Junta para que puedan transferir las acciones, el modo de voto en las juntas, y así un sinnúmero de cosas que los accionistas pueden llegar a acuerdos entre sí. Lo que la ley sí dice de que estos acuerdos serán obligatorios para la compañía y para los accionistas que la forman, siempre que esa información o esos acuerdos hayan sido depositados en la administración de la compañía. Y también dice la ley que estos acuerdos tendrán vigencia de 10 años, que podrán ser renovados por 10 años más. Una pregunta, Entonces, Carlos. sí. ¿Estos acuerdos entre accionistas es para reglar el comportamiento de los accionistas o también para arreglar un poco la administración o las reglas que debe seguir la persona a quien escojan para que administre la sociedad? Sí,
se puede hacer eso también sobre el tema de administración, pero lo más novedoso es que hay acuerdos entre los accionistas, o sea, la forma en cómo ellos van a interactuar con la compañía. Es decir, por decirte que hay una compañía que vamos a decir que vamos a emprender y a lo mejor los socios dicen, ¿sabes qué? Pero en 5 años vamos a estar en sociedad. O sea, ninguno vaya a vender las acciones a terceros, porque vamos a emprender ese negocio juntos y 5 años vamos a estar juntos. Entonces, en el estatuto de la compañía se puede hacer una restricción en ese particular, de decir que las transferencias de acciones no podrán realizarse sino después de los 5 años de la compañía. Entonces, si bien le quitamos un poco esa libertad de negociación de las acciones, pero son los accionistas los que determinan esas reglas. Entonces, se pueden hacer estos tipos de acuerdos inclusive para restringir un poco la libertad de negociación de las acciones, pero cuando hay un fin en común entre los accionistas, ¿no? Entonces, esta sociedad de acciones simplificadas te da este tipo de modalidades porque a lo mejor es lo que requiere la compañía para que en 5 años a lo mejor tenga una prosperidad, porque a lo mejor se requieren esos socios para que la compañía pueda funcionar. Entonces, por eso se dan este tipo de particularidades. Si sigues la otra diapositiva, Fernando. Ya, entonces hemos hablado de que estas compañías tienen un sinnúmero de flexibilidades al momento de constituirse, pero tiene pocas restricciones. Las restricciones van en estos dos sentidos. La primera es que las acciones que emita la SAS no pueden inscribirse en el catastro público de mercado de valores ni ser negociadas en bolsa de valores. Es decir, yo no puedo negociar las acciones de la SAS en el mercado de valores. Está restringido por esa parte. Y dos, que si bien hablamos de que las actividades pueden ser múltiples, la ley sí hace una limitación en cuanto a las actividades que estén relacionadas con el sistema financiero, bursátiles y de seguros. Es decir, un banco no puede estar constituido a través de una sociedad por acciones simplificadas. O sea, la ley establece que tienen que ser compañías anónimas. Entonces, esas son como que las restricciones que tienen este tipo de sociedades para poder funcionar. Y bueno, ya para concluir, yo creo que ya los negocios actuales ya requieren sociedades más flexibles, o sea, sociedades que sean del siglo XXI. Y yo pienso que este tipo de sociedades por acciones simplificadas dan esa flexibilidad, esa autonomía al accionista para que él pueda gobernar su empresa en base a las necesidades que él requiera. Entonces yo pienso que estas sociedades por acciones simplificadas es una buena opción si es que estás emprendiendo, estás iniciando y a lo mejor no tienes el capital para poder constituir una compañía anónima, que es mínimo $800, y a lo mejor tienes un capital menor y esta es una buena acción, estas compañías, para poder tú ya emprender de una forma ordenada, porque los negocios también prosperan cuando hay un emprendimiento ordenado, es decir, un emprendimiento con una formalización, un emprendimiento que cumpla con la ley, un emprendimiento que sea responsable socialmente, sea con la sociedad o también con sus trabajadores, que cumpla con normas medioambientales. O sea, es decir, el emprendimiento del siglo XXI tiene que ir enfocado con todas esas responsabilidades. Entonces yo pienso que este tipo de sociedades dan una ayuda para que el emprendedor pueda cumplir con esos fines. Entonces, el tema de la SAS, de la Asociación de la Sociedad de Acciones Simplificadas, yo lo estoy analizando porque, por ejemplo, las restricciones también me di cuenta de que era para todas aquellas empresas que tienen una obligación. Por ejemplo, una compañía de seguridad, esa compañía de seguridad, como está en la ley establecido que debe ser de responsabilidad limitada, obviamente restringe, no puedes por ese lado. Que una compañía de temas creo que de limpieza, también piden otra tipo de conformación, pero en realidad para lo que podemos usarla, la SAS,
y creo que también como surge la ley de orgánica de emprendimiento, es para exactamente eso, ya dejar a un lado la informalidad, ya ahora sí aparecer también en el registro, ¿no? Ya sea independientemente, porque el Estado obviamente lo que necesita es un registro para el tema de carga impositiva, pero yo creo que lo bueno de lo que tú nos sugieres al respecto de que los emprendimientos tengan que ser formalizados es que también mañana pueden acceder, por ejemplo, a crédito productivo, pueden acceder a temas de capacitación, temas de ferias, o sea, o asociaciones o cámaras que pueden darle también al apoyo gremial que requieren los emprendedores, ¿no? Entonces creo que por ese lado también es muy positivo la ley orgánica de emprendimiento y obviamente la sociedad como tal, la que nos estás explicando. Mi estimado Carlos, yo la verdad solo tengo palabras de agradecimiento. Antes de despedirme yo, no sé si quieras despedirte un poco, algún consejo para los emprendedores del Ecuador, porque esto lo va a ver tú sabes que las redes es en cualquier parte del Ecuador. Sí, o sea, yo pienso que para los emprendedores ahorita hay muchas alternativas, entre estas las SAS, que coadyuvan a que ya salgamos de esa informalidad y ya entremos a una formalidad de un negocio a través de una compañía que aparte nos va a cubrir el patrimonio propio, porque al momento que uno crea una sociedad, esa sociedad ya tiene una personalidad jurídica independiente al accionista. Entonces, inclusive hasta por esa vía ya estás como que garantizando tu patrimonio y es la compañía la que va a responder frente a terceros. Y el tema, como te lo decía anteriormente, que sí tenemos que tener esta visión, los emprendedores, de que tenemos que pagar nuestros impuestos, que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones con el Estado y a su vez también beneficiarnos de las cosas o de las normas jurídicas que a lo mejor incentiven eh, el emprendimiento, ¿no? Ya hemos visto que con esta ley de emprendimiento hay un sinnúmero de cosas que van enfocados a que ya el emprendedor pueda formalizarse y en algún momento ya ser empresario. Entonces, porque esa es la idea de todo emprendedor, o sea, ya llegar a un punto de que ya tenga un negocio ya estable, firme y que ya le dé esa posibilidad de a lo mejor ser más grande y así también dar más trabajo a la colectividad, ¿no? Entonces, yo pienso que el emprendedor tiene que tomar en cuenta todas estas alternativas que le está dando la ley, que son muy importantes para la formalización y, y darle para adelante, que si bien ahorita la situación está muy difícil, se nos vienen años muy complicados, pero yo pienso que la gente de aquí de Ecuador es como que muy emprendedora, muy creativa, muy trabajadora y creo que vamos a salir adelante en este aspecto. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. Es más, creo que ciertas líneas de negocio van a empezar a surgir porque es muy común que de este tipo de crisis surjan nuevas necesidades. Ahora, en la actualidad, lo que esperábamos que pase en Ecuador en muchos años ya se dio. Los emprendimientos digitales, las reuniones a distancia. Entonces, yo creo la Y más educación. que todo, creo que algo que había bajos índices en el Ecuador hace el año pasado, que es el comercio electrónico, ya vemos que este año, por la necesidad que hemos tenido de que no podemos salir, ya prácticamente muchas actividades se las hace por comercio electrónico. Eso es muy importante porque las compañías van viendo nuevas formas de hacer negocios, nuevos modelos de negocios, y inclusive hasta para el cliente es satisfactorio porque te dan más opciones para poder comprar. Entonces, el tema del comercio electrónico es muy importante, que se ha venido dando en estos últimos momentos, y así se van utilizando otro tipo de medios tecnológicos, que eso es lo que necesita el país. O sea, el país necesita crear emprendimientos que tengan que ver con temas de innovación. O sea, tenemos un bajo índice de innovación y yo creo que en el siglo XXI esas empresas son las que van a prosperar, porque ya tenemos que salir de esos emprendimientos tradicionales y ya ir buscando nuevas formas de emprender.
y la tecnología es una fuente óptima para eso. Sí, Carlos, tienes toda la razón. El tema, más que emprender, porque obviamente el ecuatoriano o equileño tiene una tendencia al comercio, a la venta, pero todo eso es tradicional y todo eso no se puede ampliar, porque igual nuestro mercado es pequeño, somos 16 millones de personas, de las cuales 3, 5, 4 millones somos económicamente activas, entonces se te va reduciendo cada vez más quiénes son tus posibles consumidores. Entonces, la verdad que el tema innovador, y hay, no solo el modelo de negocio, como cobras, como vendes, el servicio que brindas, todo ese tipo de soluciones van a estar no solo en Ecuador, no solo en Guayaquil, sino también alrededor de Latinoamérica. Entonces, Carlos, te agradezco mucho. Más bien te invito para una próxima, porque tenemos el estudio jurídico, el cual presido, queremos es hacer una serie de videos que sean fuentes primarias, porque obviamente aquí lo que hacemos es darles una pequeña reseña, pero que sean fuentes primarias para que todos aquellos que investiguen o aquellos que necesiten una solución encuentren en estos espacios algo que les sirva, algo de utilidad. Carlos, nuevamente muchísimas gracias y estamos hasta una próxima. Muy amable. Gracias, Luis Fernando.